Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo se la están pasando en este buen viernes? Antes de empezar quisiera saber, ¿les está gustando la nueva sección del canal? Ya saben, la música que subo, no sé si leyeron la descripción del primer vídeo de la música de Creepypastas, pero si no déjenme decirles, que toda la música que estaré subiendo es la música que normalmente utilizo en mis vídeos, así que espero las disfruten. Ahí también casi se me olvida mandarle un saludo a unos usuarios. Facundo B, y a Neima Aguilar. Un saludo y un fuerte abrazo de aquí, hasta donde estén. Bueno, ahora sí que corra vídeo. Los niños Soder. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder, en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jenny y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños fuesen a dormir, 5 de ellos, Maurice, de 14, Marta, de 12, Louis, de 10, Jenny, de 8, y Betty, de 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Jenny y sus otros 4 hijos fueron a descansar a sus recámaras. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Jenny bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jenny por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Jenny quedó algo desconcertada por aquella llamada, pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas, entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio. Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al techo y empezara a rodar a lo largo de la casa. E inmediatamente después, un aroma quemado comenzó a invadir cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Jenny llamaron a sus hijos, indicándoles que saliesen de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y Jenny se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado, George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal, por lo que se dirigió a un lado de la vivienda, donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas. Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8 a.m., aproximadamente, junto a la policía local, quienes hicieron una rápida investigación, determinando con el forense que los niños habían fallecido en el incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Jenny no se quedaron satisfechos con esta explicación, ya que, durante el incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente. La pareja decidió hacer su propia investigación. Para empezar, no se encontraron restos humanos entre los escombros. Jenny averiguó luego en un crematorio local, que toma alrededor de 2 horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio en la casa de la familia Soder había durado menos de 1 hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos de sus hijos entre las cenizas. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzadas al techo de la casa. Quizás el ruido que escuchó Jenny esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur.
Todas estas pistas hicieron que George y Jenny continuaran arduamente con su investigación. Varios años después del incendio, George se encontró entre los escombros que aún quedaban algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno. Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. En el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven. Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jenny identificaron en aquel joven a su pequeño Louis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto. El investigador dejó West Virginia, y nunca más se supo de él. George moriría en el año 1969 y Jenny 20 años después, con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el incendio. Muchas preguntas se dejaron en el aire. ¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio? ¿Quién movió la escalera de la ventana? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego esa noche en el techo de la familia Soder? ¿De quién eran esos huesos que se encontraron años después? ¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía? ¿Qué pasó con el investigador privado? Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y cuáles los motivos que le guiaron a cometer tal acto? La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad, e investigada por detectives aficionados. Existen numerosas páginas de internet hablando sobre el tema. Sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas. El laberinto oscuro. Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Este laberinto era como 47 metros de largo y 67 metros de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto, pero, por otro lado, también existía el modo visitante, en el que asistentes del fundador del Laberinto Oscuro daban el recorrido a todos aquellos que tenían temor al internarse completamente solos en el laberinto. Solo se conocía a pocas personas que se atrevieron a entrar al laberinto sin ningún asistente, entre ellas, la más famosa, solo por el hecho de que se perdió y que hasta esa fecha no se lo había encontrado. La ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben ir. La víctima se llamaba Francisco Jara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado 2 años desde ese suceso. Desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación, pero esta pareja no quería ir como visitante. Estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que, al ser los primeros en varios años en haber salido de aquel laberinto, se harían famosos y millonarios. Entonces, la pareja se encontró a las 9 de la noche
ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto solo con una linterna, así que lo cerraban muy temprano. Solo habían 2 guardias a los que deberían evadir, Miguel y Cecilia. Entonces, armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo. Cuando estaban adentro de aquel laberinto, sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos. Entonces, decidieron ir en marcha. Traían todo lo necesario para poder estar allí una noche si es que perdían la orientación. De todas formas saldrían de allí al día siguiente. Eran las 3:30 de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha de ambos. Entonces, Miguel le dio la linterna a Cecilia. Miguel tenía un miedo indescriptible. Era casi como entrar al vientre de la bestia, tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre. Al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano, y acto seguido salió saltando un pequeño roedor. Entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos aún con un poco de miedo, y sacó al aire una risa muy suave. Entonces, decidieron seguir, pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor. Lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago. Ya estaba muerto. Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito. Se dio la vuelta y, al confirmar que Cecilia estaba bien al roedor, pero al terminar de voltearse, apreció ante él a un hombre con el cabello completamente largo, con una barba enorme y millones de heridas. Entonces, aquel extraño hombre golpeó a Miguel en el estómago y lo tiró como a unos 2 metros de donde se encontraban. Miguel se desmayó. Al despertar, vio a aquel hombre justo frente a él y a Cecilia a su lado. Entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en ese laberinto. Miguel, un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco y lo reconoció de una foto que le habían quitado en el periódico. Entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas. Pero Francisco lo agarró de la camiseta a Miguel y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de la vida, por supuesto, si es que lograban salir de allí. Entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas. Le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos, que él tenía, eran por las batallas que había librado contra aquellos extraños seres. Entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera. Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos, y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años. Entonces él les dijo que sobrevivió solo, bebiendo la orina de aquellos roedores que por allí andaban, y que luego los mataba y hacía leña para comérselos. Entonces les dijo que ya estaban perdidos y que nunca más saldrían de allí. En la mayoría de las historias, los protagonistas salen vivos y coleando de aquel conflicto, pero esta vez no fue así. Solo consiguieron sobrevivir 7 días en aquel laberinto. Es entonces que el laberinto se intentó destruir, pero no pudieron. Hasta la fecha de hoy, nadie sabe por qué, solo se le colocó una gran esfera de metal alrededor. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel y Cecilia? Ambos murieron. En cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando aquel laberinto en busca de la salida, sin saber que ya nunca la encontrará. Es entonces que un día se decidió sacar la esfera de metal. Evacuaron la ciudad y, con una extraña bomba muy poderosa que la primera vez que intentaron destruir el laberinto no existía, después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y, justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura. Ya estaba muerto, pero como es que la bomba no lo disolvió en 1000 pedazos.
Hasta ahora nadie sabe cómo y por qué aquel laberinto se volvió sobrenatural, y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión. Solo se sabe que aquel laberinto ya está destruido. Hay quien dice que solo si remueves la arena de aquel lugar unos 4.000 millones de metros, es entonces que encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto, pero ya nadie quiere volver a encontrarlo, ¿verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar al laberinto oscuro. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decirle una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, Le dijo a Jordan en la puerta de calle, con la voz todavía baja. tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordan. Jordan. Clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó.
Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Pues, Se encogió de hombros desalentado su médico. es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba. Resopló Jordan. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, Llamó a Jordan en voz baja. en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras. Murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz. Le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz ronca. Pesa mucho. Articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más historias, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan, chao.